domingo pasado hablamos sobre quiénes son aprobados y las características de los aprobados, y por supuesto para responder preguntas que hubieron algunas, he titulado el mensaje de hoy para que se manifiesten los aprobados. Hay un texto literalmente que dice eso y lo vamos a ver, pero tomemos como base para nuestra reflexión Hechos de los Apóstoles capítulo 4. Es un pasaje, no lo vamos a leer todo, sino unos cuantos versículos, pero ahí está claro de cómo los aprobados se manifiestan. Y quiero responder a estas preguntas. Los aprobados son aprobados por Dios. Dios es quien nos aprueba y la Iglesia confirma a los aprobados. Dios permite que tengamos sintonía con Dios para darnos cuenta quiénes son los aprobados por Él. Dios, quien ve en lo secreto, prospera en público. Dios está viendo nuestros corazones. Nosotros a veces podemos ver en apariencia, pero Dios nos conoce perfectamente a cada uno de nosotros y Él sabe lo que está pasando en nuestro interior. Y de repente se tienen que ver estas manifestaciones claras, porque yo las veo claramente en este texto que vamos a considerar a partir de ahora. Pero antes de entrar al texto de Hechos, yo quiero darles una introducción muy breve, porque se supone que es una consecuencia el capítulo 4 de lo que pasó en el capítulo 3. ¿Qué pasó en el capítulo 3? Bueno, de que Pedro y Juan estaban predicando y también hubo una sanidad milagrosa. Un cojo de nacimiento fue sanado, pero eso causó toda una revolución a tal punto que muchas cosas sucedieron y la consecuencia de esa sanidad milagrosa está justamente en el capítulo 4. Pero vamos a ver otro texto aquí que nos va a ayudar a ver lo que dice Pablo. En 1 Corintios ahí tenemos capítulo 11, versículo 19, miren lo que dice. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. Esto significa que es preciso, necesario, que entre nosotros haya problemas. ¿Cómo? ¿Necesarios para qué? Para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Los problemas aprueban. Hay personas que son desaprobadas y otras que son aprobadas. Hubo un caso de una persona que entró en una necesidad muy puntual y dijo, mire pastor, yo tenía muchos amigos, pero cuando tuve ese problema se borraron todos, me dejaron solo. Solamente dos quedaron que venían todo el tiempo a preguntarme si podían servir en algo. Ahí me di cuenta quiénes eran los que estaban a mi alrededor. Nosotros a veces por apariencia podemos creer que hay personas que son lo que dicen ser, pero solo Dios sabe quiénes realmente somos. Y es por eso que nosotros necesitamos a los aprobados. ¿Y cómo se manifiestan los aprobados? Por medio de los problemas. Cuando surgen problemas, bueno, ahí se demuestra quiénes son los que están firmes, seguros, comprometidos y están realmente con una convicción absoluta de seguir adelante a pesar de lo que sea. Esto también sirve para el vínculo matrimonial, para personas que están afectadas por problemas, como dijo ese caso de esa mujer que dijo, ¿me amarías si yo no tengo más dinero? Sí, por supuesto, pero te extrañaría tanto. O sea que no iba a seguir con esa persona. Bueno, así pasa con las personas cuando viene el problema. De repente se borran. Pero los aprobados se manifiestan, se muestran y son ejemplo de virtud. Vamos a ver entonces el pasaje de Hechos capítulo 4. Sigamos la lectura por favor y dice así. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo. Resentidos, estaban con bronca. Y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído su palabra, ¿qué pasó? Creyeron. Yo oro para que muchos de los que están oyendo hoy la palabra puedan creer. Dice, muchos de los que habían oído su palabra creyeron. Y el número de los varones era como 5.000. Fíjense, ni cuentan a las mujeres ni a los niños. En total podrían haber casi 10.000 personas escuchando el mensaje del Evangelio, pero aquí obviamente no menciona a las mujeres ni a los niños. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes y los ancianos y los escribas y el sumo sacerdotes Anás y Caifás,
y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, la cúpula religiosa estaba en pleno allí porque había un escándalo, una situación con los apóstoles. Y luego dice el versículo 7 al 9, y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban, y les reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a Dios, a vosotros antes que a Dios, porque no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Hasta aquí leemos en la palabra de Dios, pero vemos un relato muy claro de cómo actuaban los apóstoles y cómo tenemos que nosotros actuar. Este ejemplo nos sirve a nosotros para que podamos asumir sus actitudes. Pero vamos a ver entonces cómo se manifestaban estos siervos de Dios que causaban tanto revuelo, que eran realmente impactantes en medio de la sociedad. Lo primero que buscamos y necesitamos es, en este sentido, buenas obras. Por ejemplo, las buenas obras que muchos conocen no tienen que ver con el hecho de decir soy bueno ayudando solidariamente a alguno. Eso está bien, loable, y gloria a Dios que lo podamos hacer y no debemos dejar de hacerlo. Pero las buenas obras que propone el Evangelio tienen que ver con tres cosas, principalmente predicación fiel de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios, dar a conocer que es Dios quien nos motiva a hacer y a hacer lo que somos, porque si no es como que somos como cualquier persona, y en nosotros se operó un milagro. Cristo Jesús está en nuestro corazón. Él vino a nuestra vida, tocó nuestra vida, nos hizo nuevas criaturas. A veces cuando digo esto, que son cosas obvias y son prácticas del Evangelio, me parece como si estuviera hablando en chino, como que hubiera alguna persona que no entiende esto. Pero lo cierto es que nosotros somos personas transformadas por el poder del Espíritu Santo. Cristo Jesús está tocando nuestra vida y haciéndonos cada vez mejores para la gloria de Dios. Por lo tanto, a las buenas obras que todo el mundo hace, tenemos que sumarle la predicación de la palabra fiel de Dios. Esto es lo que hacían los apóstoles. No solamente sanaban, sino también predicaban. Y cuando predicaban, muchos creían. ¿Saben? Una de las cosas que mucha gente no hace es justamente predicar el Evangelio. Vos podés acercarle un plato de comida, ayudar a alguien, asistirlo puntualmente, pero si no podés brindarle el Evangelio, vos sos una persona como cualquier otra. Ayer cuando salían los equipos de nuestra iglesia, salieron varios con comida. Las células, la verdad que se portaron. Un montón de gente, hasta 26, 27 personas estaban saliendo a dar comida, alimento a las personas afectadas. Y cuando le pregunté a uno de los hermanos que fue, ¿cómo le fue? Bien, muy bien, pastor, y encima predicamos, me dijo, pudimos compartir la palabra. Y yo sé que hay algunos que
realmente fueron preciosos, dando consuelo, ánimo, esperanza y orando por los que estaban sufriendo. Pero eso no es en este hecho puntual. Hay mucha gente a nuestro alrededor necesitada. Y qué lindo sería que les pudiésemos predicar la palabra de Dios y darle a conocer el mensaje del Evangelio, porque es lo que transformó nuestra vida. Estos primitivos apóstoles confiaban en Dios ante la oposición. Tenían una confianza absoluta en Dios. Ellos salían confiados en Dios. Y yo te quiero invitar a salir confiado en Dios, confiada en Dios. Moisés decía, yo no voy ni a la esquina si no me acompañas. Él confiaba en la presencia de Dios acompañándolo. Si él no estaba con Dios, él no movía un dedo. Y yo te quiero animar a confiar en Dios, porque cuando vos empieces a salir de parte de Dios, va a haber oposición. Hay gente que es rechazada, hay gente que es insultada, hay gente que es escupida, hay gente que es perseguida. Es lo que exactamente pasó con todos los discípulos y apóstoles. ¿Acaso no va a pasar con nosotros también? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Vamos a escapar? ¿Vamos a llorar? ¿Vamos a abandonar? Bueno, los apóstoles enfrentaban las circunstancias más difíciles confiados en Dios, que los protegía, los ayudaba y les daba la respuesta que necesitaban. Pero el tercer punto de estas buenas obras es la convicción para responder ante las acusaciones. Convicción, denuedo. Estas personas tenían coraje, pero al mismo tiempo sabían que no eran ellos los que estaban siendo los protagonistas de todo lo que estaba pasando. Era Cristo en ellos. Y Cristo fue insultado, acusado falsamente y considerado el peor criminal y pecador de la época, a tal punto que se lo crucificó en una cruz que estaba destinada a los peores criminales de la época. Sin embargo, ¿cómo se defendió Jesús? La Biblia dice que Él podría haber mandado que legiones del cielo de ángeles vinieran a socorrerlo. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que no dijo nada, no se defendió, confiaba en la defensa que Dios le iba a dar. Por eso estos primitivos cristianos podían salir con libertad, sabían que eran absolutamente fieles a Dios y que Dios iba a respaldar su tarea. Cuando le hablé a una persona nuevita que está teniendo una experiencia preciosa en Cristo, creciendo muy bien en el Evangelio, esta persona me dijo, pastor, ahora entiendo que Cristo es mi abogado, Él es mi defensor. Y la palabra dice justamente, yo te voy a defender. Nosotros tenemos que confiar en Él y encomendarle a Él nuestra causa. Cuando nosotros hagamos algo, indudablemente vamos a tener oposición, vamos a tener críticas, vamos a tener rechazo, pero es lo que tenemos que confiar, que es propio de las buenas obras que estamos haciendo para la extensión del reino de Dios. Si nosotros no hacemos esto, nos convertimos en meros asistencialistas y por supuesto no damos a conocer el mensaje del Evangelio. Nos convertimos en personas como cualquier otra podría brindar una ayuda, pero nosotros le sumamos la palabra de Dios que trae transformación, aliento y poder a las vidas que lo necesitan. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Así que sumale a tu buena obra la palabra de Dios. Déjame orar por vos, te quiero animar a que leas la Biblia, te invito a que vengas a la iglesia. Mirá, yo estaba como vos un día y sabés que mi vida entera cambió. ¿Acaso no te das cuenta de la gente que sufre a tu alrededor? Mírala. No vayas a mirar al lado, por favor, ¿no? Hay mucha gente más a nuestro alrededor que sufre, de las que a veces disfruta la vida como nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pero también vamos a ver otra cosa. Mira los textos ahora. Hechos 4:13. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:13: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres del sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Veían el denuedo, veían el coraje, veían el poder, la fuerza, la convicción, las ganas, y eso los maravillaba. Luego el siguiente texto, Hechos 4:19: mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Yo mencioné en el primer culto y lo quiero mencionar ahora también, porque a veces hay mucha gente queriendo agradar al hombre, y las personas que quieran agradar al hombre se pueden volver locos o locas, porque no se puede agradar a todos. Nosotros tenemos que agradar a Dios, y sin duda vamos a agradar a los hombres. Pero hay personas que se concentran solamente en agradar al hombre, quedar bien con el hombre. Aquí Pedro y Juan les dijeron: juzguen ustedes si es justo delante de Dios, agradar a Dios antes que a ustedes. Nosotros preferimos agradar a Dios y no a los hombres. Y ellos, por supuesto, fueron testigos fieles. ¿Y por qué quiero mencionar esto entre paréntesis? Porque el problema de autoestima hace que muchos hermanos fallen porque quieren agradar al hombre, le tienen miedo al hombre, le tienen mucho miedo al qué dirán, y son atados por prejuicios. Aquí los apóstoles, y el ejemplo precioso que tenemos es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque estamos agradando a Dios y haciendo su voluntad y haciendo lo que a Él le agrada. Ahora vamos a ver otro punto. No se distraigan, por favor. Frutos. Frutos. Nosotros tenemos que tener frutos. Y hay varias clases de frutos en la Biblia. Están los frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, y te voy a decir, son 9 características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dice la Biblia. Son características del fruto del Espíritu. Si vos tenés al Espíritu Santo actuando plenamente en tu vida, esos frutos se van a manifestar. Son frutos que provoca el Espíritu Santo en nosotros. No son fabricados por nosotros, es una gracia de Dios que viene porque nosotros nos ponemos en las manos de Dios y queremos serle útiles a Dios, queremos agradar a Dios, y es por eso que Dios comienza a producir y a fluir su gracia a través de nuestra vida. Pero también otro fruto tiene que ver con el fruto propio de nuestra especie. Si nosotros somos cristianos, se supone que tenemos que producir cristianos. Es un fruto también, es el fruto del testimonio. Y gloria a Dios por aquellos que tienen este fruto, de personas que han conocido a Cristo por su intermedio. Es muy importante que prestes atención aquí, no te distraigas, por favor. Es muy importante. Cuando vos te pones en la mano de Dios, Dios empieza a usar tu vida y otras personas comienzan a conocerlo a Él a través tuyo. Y de repente hay personas que van a aceptar a Cristo por tu intermedio, van a recibir a Cristo y van a empezar a venir a la iglesia. Yo les decía en un culto anterior que hay un hermano de aquí que ha traído como 12 personas a la iglesia. Conocieron 12 personas a Cristo por él, y bueno, y a lo mejor otros tantos que no han venido a la iglesia. Pero te pregunto, ¿hay algún fruto que conoció a Cristo por vos? Podrás decirme que sí, y obviamente está registrado en el libro de la vida. Y cuando lleguemos al cielo nos vamos a encontrar todos allí disfrutando la comunión celestial. Pero hay personas que no han tenido ese gozo, esa gloria, esa alegría, porque no han podido compartir su fe con otros, no se animan o directamente no saben ni siquiera cómo hacerlo. Yo te quiero animar a compartir el testimonio de Cristo y hacer que otras personas conozcan a Cristo así como lo has conocido vos, si es que lo has conocido. Disculpame que te haga esta pregunta retórica como haciéndote reflexionar. Pero hay un fruto glorioso que son las almas redimidas, las personas que van a conocer a Cristo por nuestro intermedio. Fíjate que los apóstoles oraban por los que iban a conocer a Cristo a partir de nosotros. Amén. Que muchos más puedan conocer a Cristo a partir de nosotros. Así que anda pensando quién de los que me rodean van a conocer a Cristo. Porque van a empezar a leer la Biblia, van a empezar a venir a la iglesia y van a empezar a comprometerse con el Evangelio, así como yo estoy comprometido. Y la pregunta retórica es, ¿estoy comprometido? Y si vienen y me ven, ¿qué van a ver en mí? Van a ver que yo leo la Biblia, que levanto las manos, que oro, y de repente me ven en mi casa, me ven en mi barrio, me ven en mi trabajo. ¿Y qué les va a decir eso a ellos? ¿Se condice lo que yo vivo aquí con lo que yo vivo afuera? Hay una
sintonía entre lo que yo soy afuera y lo que yo soy adentro? Porque esto es lo que sucede cuando nosotros damos a conocer a Cristo. Hay un fruto glorioso, no solamente del Espíritu, que trae a nosotros todas las gloriosas características de Cristo, sino que también hace que otros conozcan a Cristo por nuestro intermedio. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Pero ¿cuánto hace que venís a la iglesia? Otra buena pregunta. Dice el apóstol, ya debían ser maestros. Es decir, que ya tendrían que haber dado fruto. ¿Pero por qué no lo dan? ¿Cuánto hace que venís a la iglesia? 9, 10, 15, 20 años, 2 años. Bueno, es suficiente. Ya tendría que estar dando fruto. ¿Hay que seguir esperando? Bueno, se cuenta que una banana fue a un puesto de ómnibus y ahí estaba esperando el ómnibus una manzana. Y la banana le dijo a la manzana, ¿hace mucho que espera? Y la manzana dijo, yo siempre fui manzana. Son muy inteligentes mis chistes. ¿Hay que seguir esperando? ¿O todavía sos manzana? ¿O se está esperando un fruto equivocado de una planta que nunca va a dar fruto? Pero también puede ser por causa de inmadurez. ¿Sos inmaduro todavía? ¿Cuándo vas a ser maduro? Se cuenta que una manzana cae del árbol y las otras manzanas quedan en el árbol, por supuesto. Y se empiezan a burlar de la que se cayó. Y la que se cayó las mira y le dice, inmaduras. ¿Todavía sos inmaduro, sos inmadura? ¿Qué pasa que no das fruto? Ya es tiempo de que comiences a reproducir tu vida espiritual en otras. Pero no pasa nada. A ver si descubrís esta obra. Primer acto. Pasa una banana. Segundo acto. Pasa una manzana. Tercer acto. Pasa una pera. ¿Cómo se llama la obra? No pasa naranja. No pasa naranja con vos. No pasa nada. No pasa nada. Es necesario que despiertes. Es necesario que comiences realmente a producir el fruto digno para la gloria de Dios. Hay gente que no está produciendo el fruto que es necesario, como lo hacían los apóstoles. En muchas conversiones predicaba el apóstol Pedro y 3.000 aceptaban a Cristo. Y el testimonio de ellos era irrefutable. No tenían nada que decir los que los oían, porque eran tocados por el poder del mensaje del Evangelio. Hechos 4:4 dice así la palabra. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los que vinieron de los varones era como 5.000. Hechos 4:14. Y viendo el hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Viendo el fruto de las personas que ya lo habían conocido, estaba en un tiempo postrado, pero de repente lo veían andar sin ningún inconveniente. Qué lindo es ver a las personas cómo cambian. Qué lindo es ver el proceso de Dios, que es gradual, pero de transformación glorioso. Y muchos sabrán decir que han venido a la iglesia realmente como yo un día, arrastrándome, pidiendo socorro, auxilio, y Dios en su misericordia me levantó y me bendijo, como lo está haciendo con vos. Pero es tiempo ya suficiente como para que empecemos a testificar de Él y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. La siguiente cosa que podemos ver aquí en estas manifestaciones de los aprobados es la llenura del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. ¿Me estás escuchando? Lleno del Espíritu Santo. Cuando nosotros escuchamos esto y leemos esto, tenemos que entender que también significa que hay plenitud, hay poder, hay gozo, pero también hay seguridad, porque el Espíritu Santo provoca todo eso en nosotros. Una persona que no tiene al Espíritu Santo está muerta en sus delitos y pecados, pero una persona que tiene al Espíritu Santo puede estar sin la plenitud, sin la llenura, y la Biblia dice que a veces se contrista el Espíritu Santo, es decir, que se lo entristece, es decir, que por el pecado el Espíritu Santo no tiene ningún poder ni actuación en la vida de una persona.
Pero cuando el Espíritu Santo está pleno y lleno en una vida, es porque esa vida está en santidad. Amén. ¿Cómo está esa vida? Agrada a Dios, honra a Dios, quiere agradar a Dios y quiere hacer su voluntad. Y por eso Dios comienza a bendecirlo. Y la bendición más grande es la plenitud y la llenura del Espíritu Santo, donde nosotros podemos salir realmente con poder y con energía para hacer lo que Él quiere que hagamos. Acá viene otro tema fundamental, que es la manifestación de los aprobados, el reconocimiento de la misión de Jesús. Nosotros tenemos que reconocer por qué estamos aquí, por qué venimos aquí, por qué hacemos lo que hacemos, por qué leemos la Biblia. No podemos olvidar nunca por qué hacemos esto. El reconocimiento de la misión de Jesús. Dice la palabra, fíjense en Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Sea reconocido, sea notorio, que todo el mundo se entere que es por Jesucristo que hacemos lo que hacemos. Si algo nos sale bien, es para la gloria de Jesucristo, es para reconocer que Jesucristo lo hizo a través nuestro. Y es eso lo que tenemos que recordar siempre, el propósito por el cual Cristo fundó su iglesia. Es cierto que vos y yo hemos venido porque necesitábamos un cambio, a menos que haya habido otro motivo, pero la mayoría generalmente es porque necesita algún cambio, necesita salud, necesita bendición, plenitud, compañía, alivio, propósito, lo que sea. Pero el principal propósito por el cual fundó Cristo a su iglesia es para que la gente vaya al cielo y no al infierno. Es para que la gente conozca a Cristo, de su amor y de su sacrificio en la cruz, que no fue en vano. ¿Cuántos están entendiendo esto? Fíjate lo que dice aquí luego la palabra. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Cristo salva. No hay nadie ni nada más. Y esto viene bien para un contexto donde mucha gente busca salvación en tantas cosas. Solo Cristo salva, solo Cristo trae liberación y bendición al alma humana. Luego viene otro punto más, que son las señales. Mira lo que dice la palabra aquí en Hechos 4:16, y aquí te invito a convertirte en una señal para bien, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Que seamos señal de Dios para bien. Amén. Amén. ¿Te animás a decirte a vos mismo, Señor, hazme señal para bien? A ver, decilo bien fuerte, por favor. Hazme señal para bien, Señor. Que mi vida sea referente, que mi vida sea algo que llame la atención, no que sea uno más del montón, que puedan decir de mí que soy un verdadero ejemplo de Cristo, que puedan verme a mí y ver a Cristo. Yo sé que puede ser difícil para vos, pero lo cierto es que Dios lo hace todo posible. Aunque el hombre pueda decir es imposible, Dios lo puede hacer posible. Que otros puedan buscarte porque saben que vos representás a Cristo. Y gloria a Dios porque así es. Señor, haznos señal para bien de tu causa. Y testimonio, Hechos 4:20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. ¿Qué has visto vos? ¿Qué has oído vos? ¿No es suficiente para que ya puedas compartirlo? Si has visto algo y has oído algo. ¿Cuánto hace que venís a la iglesia? ¿Has visto algún cambio en alguna persona? ¿Has visto algún milagro? ¿Has visto que la gente llega a la iglesia y sigue igual con el paso del tiempo? A lo mejor sí, pero a lo mejor no. A lo mejor decís, no, yo he visto que Dios obra. Yo he visto transformaciones gloriosas. Eso es lo que se refiere aquí la palabra. No puedo callar lo que he visto y he oído. Yo sé que Dios existe, es real, actúa y tiene poder. Y que tiene que ser conocido.
Pero ¿qué has visto vos? ¿Qué has oído vos? Yo le contaba a los hermanos que en las otras reuniones que yo iba a mi casa y contaba lo que había visto y había oído en la iglesia. Las cosas buenas, por supuesto. En serio te lo digo, porque hay muchas cosas buenas, aunque también estos problemas pueden manifestar a los aprobados. Pero todo lo bueno, todo lo lindo, todo lo justo, todo lo noble, yo lo compartía. Y eso sembraba a mi familia. Y la semilla iba cayendo y después daba fruto. Y así como la gota que orada la piedra, perfora la piedra, así también la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Compartí palabra con tu familia que no quiere nada de Dios. Dale una palabra y la palabra nunca vuelve vacía. Dice la Biblia que es más cortante que espada de doble filo y va a tocar las fibras más íntimas de las personas, por más duras que parezcan. Empezá a compartir la palabra de Dios y vas a ver que este testimonio que vas a dar con ellos va a resultar para la gloria de Dios y va a ser irrefutable. Y ellos van a ver que realmente lo que vos decís es cierto, porque vos sos la prueba viviente de que estás diciendo algo que fue real y a vos te ocurrió. Otra cosa que nosotros tenemos que tomar en cuenta, y ya me voy acercando al final, la séptima manifestación de los aprobados es que Dios es glorificado. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y te acordás que ellos gritaban diciendo: soberano Señor, creador del cielo y la tierra, por tu poder se ha hecho esta sanidad, y todo lo que vemos hoy es motivo para la gloria de tu nombre y para la exaltación de tu nombre. Todo lo que hagamos sea para glorificar a Dios, que todo lo que suceda sea para glorificar a Dios. Yo sé que a veces te cuesta que entre ese motivo principal, pero es principal y es el que te va a sustentar, es el que te va a mantener por siempre, porque es tu vida para gloria de Dios. Que todo lo que quieras hacer en bien del prójimo sea para gloria de Dios. Que todo lo que otros puedan recibir de Dios, de tu parte, sea para gloria de Dios. Que la iglesia lo que haga sea para gloria de Dios. Y si vos mantenés ese propósito, vas a ver cómo Dios va a empezar a derramarte bendición en todos los sentidos. Sea donde estés, sea lo que hagas, que sea para gloria de Dios. Y este es el motivo que impulsaba a los apóstoles, que todo lo que hacían hacía que Dios sea glorificado. ¿Cuántos están escuchando esto? Por favor. Y el noveno punto, motivo de alabanza. Dice así la palabra. Octavo punto, miren lo que dice. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Alabaron a Dios, alabaron a Dios. Alaba a Dios por todo lo que haga en tu vida. Yo te alabo, Señor, y te doy gloria. Gracias, Señor, gracias. Te alabo, te glorifico. Esta es una vida espiritual que está ligada a Dios. Gracias, Señor, por esto que salió bien. Gloria te doy por esta bendición, este favor que recibí, este aumento, esta venta. Gracias, Señor, gracias. Gloria te doy por todo. Gracias por mis hijos, gracias por mi esposa, gracias por mi esposo, gracias por este plato de comida. Gloria te doy. Por más que no estés hablándolo públicamente, tu mente tiene que estar funcionando así, porque eso habla de que estás queriendo glorificarlo a Dios. Con mi esposa todo el tiempo glorificamos a Dios, agradecemos a Dios a cada momento. Yo le digo a ella: gloria a Dios por esto, y ella me dice: sí, gloria a Dios. Y estamos en una constante glorificación y alabanza de Dios, porque Dios está presente y quiere estar actuando poderosamente en nosotros, y esto nos mantiene glorificándole y alabándole todo el tiempo. Ahora vamos a un punto importante. No se distraigan ni se duerman, por favor. Si ves a alguno que está al lado dormido, por favor, hacerle un codito muy suave, pero presta atención a este punto. Mira lo que dice: renovación de propósito. Escuchá, porque es muy importante y ya estamos terminando. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conoce a tus siervos que con todo de nuevo hablen, y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra.
La renovación de propósitos tiene que ver con lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos, escucha por favor, no depende de conveniencias ni de circunstancias, ni siquiera de emociones, depende de principios, de lo que nosotros hemos decidido con absoluta voluntad de honrar a Dios y de glorificar a Dios con nuestras vidas. Y ese es el precio que pagamos, porque en eso nos jugamos. Y al igual que Pedro dijo: Señor, quiero agradarte a vos solamente, no importa lo que venga, no importa lo que tenga que sufrir, no importa el rechazo, no importa lo que me pase, porque mi vida ya está crucificada juntamente con Jesucristo, y ya no vivo más yo, dice Pablo, sino que vive Cristo en mí. Por lo tanto, estos hombres salieron y de repente comenzaron a ser rechazados, insultados, escupidos, perseguidos, apresados. ¿Y qué hubiera pasado con vos o conmigo? Yo me ponía a pensar en esto, y de repente las personas que ven la adversidad, ven los problemas, lo primero que piensan: ¿a dónde huyo? ¿Dónde me escapo? ¿Dónde me escondo? Sin embargo, fíjate lo que dicen ellos: concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Señor, ayúdame a estar a la altura de las circunstancias. Dame la fuerza, la sabiduría, el vigor, el coraje para estar a la altura de las circunstancias y no andar abandonando ni escapando y sufriendo lastimeramente como muchos lo hacen. Tenemos que renovar nuestro propósito de servir a Cristo. Yo les decía que si no hay renovación, hay rutina. Y algunas personas de repente se acostumbran a hacer cosas y ya las hacen por rutina, algo mecánico. Voy a la iglesia, oro, leo la Biblia, levanto las manos, entro, salgo, pero como si no pasara nada. Pero cuando yo tengo mi vida renovada permanentemente delante de la presencia de Dios, todo lo que hago, sea de palabra o de hecho, es para la gloria de Dios. Por eso cuando hubo un impacto en nuestra denominación, hace unos 20 años, 15 años atrás más o menos, me preguntaban los pastores bautistas: Obando, ¿vos sos renovado? Siempre, les decía, porque siempre me tengo que estar renovando. Ellos querían marcar como un cambio que se opera a partir de una persona que cambia radicalmente a ser otra. Pero nosotros tenemos que estar siempre renovándonos, renovados y transformados por vuestro entendimiento, dice Romanos capítulo 12. Pero concede a tus siervos que con todo denuedo, no que escapemos, no que huyamos, no que abandonemos, concédenos el poder, la autoridad, la gracia, la sabiduría que necesitamos para enfrentar los problemas a la altura de las circunstancias. Haz esta oración a Dios y vas a ver cómo Él te va a responder. Y por último, manifestación de la presencia de Dios. Esto es glorioso. El capítulo 4, versículo 31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La llenura del Espíritu Santo, quiero decirte, por si no conoces la Biblia, es sinónimo de gozo, de poder, de energía, de paz, de seguridad. Pero fíjate a qué los motivaba: a predicar la palabra de Dios. ¿De qué vale que vos salgas de esta reunión y de repente hayas disfrutado todo? Porque escuché este comentario y te puedo asegurar que yo lo digo porque lo disfruto al máximo. Que puedas decir vos: qué cultazo, qué gloriosa experiencia, hoy la verdad que fue maravilloso. Pero ¿de qué vale si de repente no predicas la palabra, no das a conocer a Cristo, no invitas a otros para que también conozcan a Cristo, no ofreces una palabra de aliento para los que están sufriendo? Dios te tiene que usar, hermano y hermana. Dios tiene que valerse de vos como de mí para hacer que el mundo le conozca. ¿Cuántos están escuchando? Ponete de pie, por favor, iglesia. Porque esta manifestación quiere darse en medio nuestro, la del poder y de la presencia de Dios. Rápidamente pasen, por favor, hermanos. Esta manifestación quiere darse en medio nuestro y que se muestre el poder de Dios en tu vida. Vas a dejar de ser inmaduro, vas a dejar de ser débil, vas a dejar de ser flojo,
Vas a dejar de ser una persona dubitante para convertirte en alguien pujante, fuerte, para la gloria de Dios. ¿Cuántos escucharon esto último que dije? Mantén tus manos en alto, por favor, así. Señor, yo te ruego que estés ministrando a este pueblo, que estés levantando de esta iglesia a poderosos guerreros, a soldados en Cristo, a hombres y a mujeres que se van a poner al frente de batalla para honra y gloria de tu nombre. Quita de nosotros toda cosa fea, inmunda, maligna, pecaminosa, hábitos que condicionan al pecado o a ir en contra de tu voluntad. Yo te pido que ahora estés limpiando este pueblo, quitando, Señor, de todos nosotros todo aquello que no te agrade, y que podamos serte gratos y útiles, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.